Bienvenido a nuestro viaje inmersivo a la vida del enigmático líder de Rusia, un hombre que muchos conocen como Vladimir Putin. Nacido en Leningrado, ahora San Petersburgo, el 7 de octubre de 1952, Putin era hijo de un trabajador de una fábrica y un recluta de la Armada Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Su infancia no fue diferente de la de millones de personas que crecieron en toda la Unión Soviética. ¿Qué diferencia entonces a Putin? ¿Cómo llegó este niño anodino a liderar una de las naciones más influyentes del mundo? Hoy retiramos las capas del enigma de Putin para revelar la fascinante historia que condujo a su poder inigualable. Su infancia no fue diferente de la de millones de personas que crecieron en toda la Unión Soviética. ¿Qué diferencia entonces a Putin? ¿Cómo llegó este niño anodino a liderar una de las naciones más influyentes del mundo? Hoy retiramos las capas del enigma de Putin para revelar la fascinante historia que condujo a su poder inigualable. Después de darse cuenta de su pasión por las artes marciales, Putin comenzó a entrenar judo, disciplina en la que hoy tiene cinturón negro. Estos años de formación le inculcaron una fuerte disciplina y sentido de poder y control. Su viaje lo llevó luego a la Universidad Estatal de Leningrado, donde estudió Derecho. Después de graduarse, Putin eligió el camino menos transitado al seguir una carrera en la KGB, el formidable servicio de inteligencia soviético. Su paso por la KGB marcó una parte importante de lo que Putin es hoy, inculcándole una profunda comprensión de la dinámica de poder, la estrategia y el arte de la guerra de información. Los vientos de cambio azotaron la Unión Soviética alrededor de 1991. La URSS, un faro del comunismo, se desintegró en un grupo de naciones independientes, lo que marcó el fin de la Guerra Fría. Para Putin, la disolución de la KGB fue la pérdida de una identidad. Tras la caída de la Unión Soviética, Putin recurrió a la política y pasó un breve pero impactante periodo en la administración de Leningrado. En 1996, Putin comenzó a ganar reconocimiento en el escenario nacional, trabajando para la administración del presidente Boris Yeltsin. Yeltsin consideraba a Putin un funcionario digno de confianza y diligente y rápidamente ascendió de rango. Ese mismo año, se convirtió en jefe del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, sucesor interno de la KGB, lo que solidificó aún más su poder. El día de Navidad de 1999 marcó un punto de inflexión en la historia rusa y en la vida de Putin. Tras una sucesión de presidentes rusos afectados por escándalos de oficina y de mala salud, la administración Yeltsin se encontró en sus últimas etapas. En medio de este vacío de poder, Putin estuvo a la altura de las circunstancias y se convirtió en presidente interino y, en realidad, en el jefe de facto de Rusia. Ascendiendo de rango político, Putin se postuló para el cargo presidencial en 2000 y fue elegido por una mayoría significativa. La presidencia de Putin había comenzado. Su primer mandato estuvo marcado por una resolución para restablecer a Rusia como un actor global central, mejorando el caos económico y político que siguió al colapso postsoviético. Ahora, en su tercer mandato como presidente, Putin ha consolidado una regla en la que su control del poder parece casi inexpugnable. Ha navegado por una mezcla de estrategia geopolítica incisiva, gran carisma y propaganda omnipresente, seduciendo al pueblo ruso hacia una lealtad incuestionable. Sus oponentes, si los hubiere, silenciaron o asimilaron a la sumisión. Envuelto en un aura de mística, Putin es difícil de descifrar. Aunque muchos rusos lo aman por resucitar a la nación a su gloria pasada, Putin es un enigma de naturaleza paradójica. Si bien defiende el conservadurismo, es un defensor de la tecnología de vanguardia. Si bien adopta una imagen pública dura, mantiene una debilidad por los animales. En esencia, el fenómeno Putin lo subraya un hombre que valora el poder y el control por encima de todo. Su intrincado conocimiento de la política, la manipulación de los medios y su magistral diplomacia han mantenido su control sobre Rusia durante más de 2 décadas. Putin, un estratega astuto y calculador, opera bajo el espíritu de una noble tradición rusa, el compromiso absoluto del gobernante con la nación, un reflejo, para él, de un amor que trasciende el deseo personal y se convierte en un deber sagrado. A medida que el gobierno de Putin avanza hacia su tercera década, la pregunta en boca de todos es, ¿qué sigue? Algunos especulan que Putin se forjará un papel como zar eterno, el gobernante permanente de Rusia. Otros predicen que el alcance de su poder eventualmente implosionará. Sin embargo, al mismo tiempo, el régimen de Putin parece inquebrantable, empleando una falta de oponentes políticos creíbles y silenciando a los disidentes. Es cada vez más difícil imaginar una Rusia post-Putin. Por ahora, el Putin del misterio continúa proyectando su larga sombra sobre el escenario geopolítico, su final tan esquivo como su comienzo. La vida de Putin y su ascenso al poder son un testimonio de su astucia e inteligencia, impulsadas por el amor por su país, y su propia ascensión a un lugar eterno en la historia rusa.
Pero por cada admirador, hay un crítico, un disidente o un oponente al que se le da la misma fuerza inquebrantable y dominio inquebrantable. A pesar de su personalidad compleja, del enigma de Putin ha surgido un hecho constante: su poder e influencia son formidables y duraderos, y no se detendrá ante nada para mantener esa fortaleza. Desde Leningrado hasta Moscú, desde agente de la KGB hasta presidente, el viaje de Putin es fascinante, aterrador y, en última instancia, inherentemente ruso. Más allá de las preocupaciones políticas tradicionales, Putin ha guiado a Rusia a través de acontecimientos imprevistos como la pandemia de COVID-19. A pesar de las críticas sobre el manejo de la pandemia, el régimen de Putin ha capeado en gran medida la tormenta, solidificando aún más su influencia dentro del país y en el escenario global. Al concluir nuestro viaje, queda claro que el enigma de Putin es tan confuso como siempre. Una fusión de perspicacia estratégica, amor por su tierra natal, una búsqueda insaciable de poder y un control casi mítico marcan al monarca de facto de Rusia. Vladimir Putin, para muchos héroes queridos, para otros un tirano vilipendiado, pero para el mundo, sin duda un hombre de extraordinario poder e influencia. Mientras nos ocultamos las capas finales del enigma, la voluble deformación y trama de la compleja matriz de personalidad y estrategia política de Putin siguen siendo más difíciles de alcanzar que nunca. Quizás, detrás de la brillante fachada de su personaje público curado y su imagen meticulosamente construida, haya un hombre como cualquier otra persona, solo en sus pensamientos, lidiando con sus propios demonios y miedos. Sería imprudente por nuestra parte predecir lo que le depara el futuro al régimen de Putin. Sin embargo, la historia nos enseña que ningún monolito permanece intacto por las arenas movedizas del tiempo. Algún día el sol se pondrá sobre el reinado de Putin, como lo hizo con sus predecesores. Pero a medida que nos acercamos a esa coyuntura inevitable, el mundo observa, espera y se pregunta cuál será el legado de este hombre, el imponente enigma que es Vladimir Putin. Territorios desconocidos lo llaman y se avecinan tiempos turbulentos. Pero Vladimir Putin, la mano firme al mando, sigue siendo un faro de resiliencia rusa, un baluarte contra la tormenta. Su nación, forjada en el crisol de la historia, permanece firme en su lealtad, incluso cuando el mundo que la rodea cambia. Al caer el telón, nos quedamos sin respuestas, solo preguntas y una silueta proyectada contra los anales del tiempo, grabada fuerte y duradera: Vladimir Putin, el enigma y lo siempre poderoso. Ola tras ola de especulaciones y suposiciones chocan contra la fortaleza de la inescrutabilidad de Vladimir Putin. El hombre, el mito, el extraordinario enigma Vladimir Putin, el poder que ostenta y la influencia que ejerce sobre el mundo son facetas de una joya cuyo verdadero brillo se esconde dentro del sudario del tiempo y las circunstancias. El enigma de Putin es más que la simple historia de un hombre o incluso de una nación. Es un testimonio del carácter humano, de la determinación y ambición que se necesita para ascender a las mayores alturas de poder, y del espíritu indomable necesario para mantener ese ascenso. El capítulo final de la crónica de Putin aún no se ha escrito. A medida que la historia del ilustre dramaturgo continúa dando forma a la narrativa, cada página pasada, cada línea escrita, nos acercará a comprender el profundo y enigmático aura de Vladimir Putin. Para comprender a Putin, debemos estudiar el tablero de ajedrez de su vida. La rígida disciplina de las artes marciales, las intrincadas sutilezas de los estudios jurídicos, la infalibilidad del espionaje, la precisión calculada de la manipulación política, cada faceta, cada movimiento contribuye a la representación profunda, compleja y completa de Vladimir Putin. Un enigma, una potencia, una leyenda, descripciones acertadas de un hombre que ha estado firmemente al mando de Rusia durante más de 2 décadas. Vladimir Putin, un coloso que derriba las páginas de la historia con la resiliencia de una nación ligada a su voluntad indomable. Debajo del barniz de Putin, el símbolo, yace Putin, el hombre, familiarizado con el amor, la pérdida, el deseo y los sueños como cualquier otro. Quizás ahí esté el verdadero enigma de Putin, la búsqueda del poder a expensas de los llamamientos personales. Pero por mucho que Putin sea un hombre, también es una idea, un mito y una manifestación de una Rusia desafiante que se niega a ser pasada por alto. Putin encarna la fuerza y la resiliencia de Rusia, sus victorias y tristezas, sus sueños y sus realidades. No es simplemente un líder, es un símbolo de una nación que lucha por definir su lugar en un mundo que cambia rápidamente. Hoy, la historia de este hombre extraordinario recorre el espíritu de la época del mundo, provocando curiosidad, fascinación, admiración y miedo a partes iguales. Aunque poseemos el conocimiento de Putin, el titán político y la personalidad pública, la pregunta sigue sin resolverse: ¿quién es realmente el hombre detrás del poder? ¿Vladimir Putin? El enigma eterno continúa tejiendo su enigmática ruta, evadiendo una definición e identidad claras, perpetuando la narrativa del poder, el control y un anhelo ilimitado de dominio.
El círculo permanece intacto, el enigma inquebrantable, mientras el hombre detrás del poder, el enigma de Putin, avanza, siempre adelante, siempre grandioso. Como biógrafo del caos y la resiliencia inscrito en el Times, la fábula de Putin engendra seguidores devotos y enemigos francos por igual. Sin embargo, en medio de la tormenta, en medio del rugido de la batalla, una cosa permanece firme, profunda e eterna: el siniestro encanto del enigma de Putin. Esta ha sido la historia de a quien muchos consideran un dictador y otros un ejemplo a seguir. Esperemos que os haya gustado el vídeo y le den apoyo. Hasta la próxima.